ti, gracias. Y a cada uno, por nombre, bienvenidos a Testimonios que Inspiran. Cada semana a través de la plataforma Twitch, ahí estamos escuchando de las lecciones aprendidas, las bendiciones maravillosas que nuestro amado celestial está haciendo en lo individual, en lo ministerial, en lo familiar. Y hoy nuestra amada Marjorie se conecta desde Ecuador y ha titulado este testimonio Desechada me llamaron. Aquí mi amada Marjorie, gracias por aceptar este reto. Sabemos que nos ponemos nerviosos y demás, pero hoy el principal al que venimos a exaltar es quien escribió este testimonio precioso que es nuestro amado celestial. Mi amada Marjorie, ahí nos quedamos atentos a lo que nos vienes a compartir. Gracias por estar aquí. Gracias, para mí es un honor poder estar este día testificando sobre todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y antes que nada, antes de empezar a dar mi testimonio, quisiera empezar haciendo una pequeña oración. Bueno, querido Padre amado, quiero agradecerte por este tiempo hermoso que tú has puesto en mi vida para poder dar testimonio de tu gran amor y de tu misericordia en mi vida. Y pedirte a través del Espíritu Santo que seas tú llenándome de tu sabiduría para poder decir las palabras correctas a todas las personas, a todos tus hijos que van a escuchar este testimonio y que sea de inspiración. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a empezar contando un poquito de mí. Mi nombre es Marjorie, soy de Ecuador, como dijo Beb. Tengo 28 años. Al momento me encuentro divorciada y tengo también un pequeñito de 6 años. Mi testimonio empieza, bueno, quiero comentar desde más o menos cómo empieza mi historia, desde mi niñez y eh, cómo Dios ha ido transformando mi vida durante todo este tiempo. Cuando yo, desde que era pequeñita, más o menos alrededor de unos 5 años, yo ya empecé a tener como que esos ataques del enemigo, de rechazo y todo eso. Cuando fui a la escuela, recuerdo que el primer día cuando yo fui, em, creo que es en la mayoría o en su normalidad, los niños empiezan a ser amigos, pero en mi caso no. Desde muy pequeña yo me empecé a aislar. El primer día, en vez de jugar con los compañeros, me aislé. No fui a jugar con nadie. Y fui creciendo así. Después empecé a tener bullying en la escuela, algo que, bueno, en ese tiempo no lo conocíamos como bullying, pero sí habían ataques de compañeritos de la escuela y eso fue creando una herida en mi corazón. eh, y fue así durante la escuela, durante el tiempo de colegio, y yo no entendía. Obviamente era muy pequeña, no entendía lo que pasaba en mi corazón, ese sentimiento de rechazo. Y empezaron a abrirse más heridas en mi corazón. Cuando ingresé al colegio, bueno, cuando estaba en la escuela fue una escuela solo de niñas. Cuando ingresé al colegio ya fue una escuela mixta donde estaban mujeres y niñas. Eh, el bullying, el acoso era más fuerte, ¿no? Porque en ese tiempo yo usaba lentes, 2 colitas a los lados. Entonces los niños solían ser bastante crueles, con apodos, aislándome de los grupos de los amigos. Y seguí así. Luego mis padres tuvieron igual problemas en su matrimonio, estuvieron a punto de divorciarse. Fue una etapa muy complicada porque yo era muy apegada a mi papá
y mi papá se iba a ir de la casa. Yo estaba destruida completamente, en el colegio no tenía nadie. Mi mamá obviamente también estaba destruida, así que no tenía como que ese apoyo de nadie. Y cada vez se iban abriendo como más heridas sin saber qué hacer, una salida, no encontraba nada, pero yo no entendía que estaba pasando ya por una depresión, como que eran esos pequeños pasos que muchas veces damos a la depresión. Así que fueron sumándose varias cosas y bueno, quiero pedir disculpas porque hay cosas que vengo recordando así poco a poco. Así que no es como que en un orden cronológico lo que estoy contando, sino que cuando vengan ideas a mi cabeza del pasado, las voy a ir comentando un poco. Em, Durante mi niñez también eh, pasé por unos episodios de intentos de abuso de un familiar cercano. Cuando somos niños somos muy inocentes y no entendemos a veces lo que está pasando o lo que nos están haciendo. Y en mi familia no se hablaba de ninguno de esos temas de abuso sexual, de abuso físico. Era como que un tema tabú, que hasta la fecha aún cuesta un poco hablar de esos temas. Y yo recuerdo que este familiar cercano siempre tenía como que comentarios un poco fuera del lugar. Y hubo una ocasión, recuerdo que acababa de despertarme y llegó esta persona, este familiar a la casa y mi mamá estaba preparando el desayuno. Yo me encontraba sola en el cuarto. Cuando llegó, empezó a acariciarme por debajo de la ropa y yo me sentí súper incómoda. Recuerdo que cogí, me levanté súper rápido, pero nunca hablé de estos temas con mi familia, con mis padres. Con mi madre fue hace muy poco que le revelé lo que había pasado y fue así. Pero desde ahí vi como, bueno, ahora me doy cuenta que desde ahí Dios fue obrando en mi vida, me fue cuidando y protegiendo, porque a pesar que fue algo, un suceso traumático, no pasó a cosas mayores, Dios no lo permitió. Y, y por suerte, pues esta persona se fue bastante lejos, así que no le he vuelto a ver, pero esas cosas se fueron quedando en mi corazón y bueno, así seguimos. Em, Luego de todos estos acontecimientos, igual mi familia es católica y yo pues iba al catecismo, como que a la preparación para poder hacer los sacramentos que se hace en la religión católica. Y recuerdo que igual una vez em, yo iba sola y pues no sé por qué igual a mis papás se les ocurrió la idea de ponerme mucho antes de la edad recomendada. Yo era una niña en el grupo de todos los chicos que ya estaban en su preadolescencia, adolescencia. Yo recuerdo que iba sola, era en la tarde. Y de igual manera uno de estos chicos, bueno, estaba en un nivel superior, me, me cogió por la parte de atrás, intentando forzarme a besarme y no sé a cuántas cosas más. Yo era una niña, creo que tenía alrededor de 9 años en ese momento. Y hice lo que pude, cogí, le aruñé la cara, no sé cómo, y salí corriendo. Tenía muchísimo miedo porque este chico pertenecía también a un grupo como de chicos que tomaban o se drogaban, entonces tenía bastante miedo de que me hiciera algo después en venganza. Pero
de igual manera Dios me protegió, me fue protegiendo de todo eso. Y fue después de todos esos sucesos que igual como que me alejé también en sí de la religión, ¿no? Porque si estoy yendo a un lugar donde es para aprender de Dios y me pasó esto. Aparte, igual en ese lugar yo estaba como aislada porque era una niña y claro, los otros chicos eran más grandes, ya tenían otra forma de pensar y también estaba aislada, entonces no me sentía bien en ese grupo y fueron cosas así. Fue cada vez sintiéndome como que más aislada, más sola en todo ese tiempo y con lo de mis papás, así que sabía que tenía, o sea, sabía que sentía algo dentro de mí, pero no entendía qué era. Y no sé, fueron las mentiras del enemigo que empezaron a entrar en mi cabeza. em, Alrededor de tenía 13 años, más o menos, 13 14 años, em, a tener ideas de suicidio, de que si me quitaba la vida. mm, no, o sea, no sé por qué pensaba que si me quitaba la vida iba a estar en un mejor lugar, en un lugar más feliz. Sí, iba a estar donde ya no iba a tener que sufrir, no iba a haber personas que me lastimaran. Ese era mi pensamiento. Y se fue haciendo más fuerte, más fuerte. Y recuerdo que salimos a vacaciones del colegio y estaba con esa idea en mi cabeza. Recuerdo que me quedaba sola en casa y empecé a buscar maneras de cómo hacerlo sin sentir dolor y que sea lo más rápido posible. Así que lo intenté en ese tiempo de vacaciones, creo que como más de 5 veces de diferentes maneras, pero ninguna funcionó. Ninguna funcionó. Recuerdo que hice varias cosas y cada que intentaba una cosa no funcionaba, no salía, algo pasaba. Hasta la última ocasión que sí me llevaron por emergencia al hospital, pero realizaron exámenes, me hicieron muchas preguntas a mis papás igual y nadie supo y, y nadie entendía lo que me pasó porque en los exámenes, en las pruebas no salía nada, salía que todo estaba bien, que no tenía ningún problema. Y me preguntaban, decían qué pasó, y yo les decía, no, no sé. Y yo no quería hablar, no quería decirles que me sentía mal y que me quería morir. No quería como que darles esa preocupación a mis papás de que no estaba bien. Sí, sí, en el hospital durante creo que 2 días más o menos, donde me realizaron muchos exámenes. Al ver que no me encontraron nada y que ya estaba como más estabilizada, digamos, decidieron mandarme a casa. Entonces, el único resultado que dieron los doctores fue que tuve una peritonitis. Nunca nadie se enteró que lo que yo intenté fue quitarme la vida. Y para eso recuerdo que tomé un veneno en polvo. Y fue sorprendente que eso no salió en los exámenes. No había nada en la sangre, en nada. Así que mis padres tomaron como que sí fue una peritonitis. Ellos tampoco me preguntaron nunca qué pasó. Y recuerdo que verlos en ese momento tan asustados a ellos, a mí me causó un gran impacto y dije, no, no lo voy a volver a hacer porque no quiero ver a mis padres sufrir. Así que salí. Recuerdo que mis padres después de eso, mm, como que les hizo tener otras prioridades.
y ya desistieron del divorcio. Así que así seguí más o menos por un año. Pero ese vacío y esas heridas seguían abiertas en mí y yo seguía sin entender, aún no me daba cuenta que estaba con depresión y que necesitaba ayuda. Después de ese tiempo, eh, conocí a mi esposo, ¿no? Y bueno, empezamos una relación a larga distancia por aproximadamente un año. Obviamente en ese tiempo era muy inmadura, no comprendía muchas cosas y tomé malas decisiones. Y lo que hice fue irme a vivir con mi novio. En- Tenía como 15 años más o menos. Era muy joven y creía que con eso iba a estar bien, que iba a ser feliz, que ya no iba a sentir dolor, que me iba a sentir acompañada, que al fin iba a sentir que tenía alguien que sí me amaba y que se preocupaba por mí. Así que fue una decisión muy apresurada. Mi novio tenía, bueno, ya mi esposo, mi ex esposo, en ese tiempo él tenía 17 años, igual éramos menores de edad. Mis padres, obviamente no, sobre todo mi padre no lo aprobaba, éramos muy jóvenes, pero yo salí embarazada y mis padres lo aceptaron. Yo lastimosamente, al ser tan joven, tuve un aborto espontáneo cuando tenía 8 semanas de embarazo. Y eso fue otra carga, otra herida más, de que yo me sentía culpable, que yo había hecho algo mal y por eso perdí a mi bebé. Luego mi novio en ese tiempo igual empezó a culparme de que el bebé había muerto por algo que yo había hecho. Y fueron cosas así muy fuertes. Empezó luego a haber muchas discusiones en mi relación. Bueno, nosotros vivíamos con mis papás, pero aún así habían discusiones, no estábamos bien. Obviamente es algo que no se empieza bien, que estás en fornicación, que estás en pecado. Dios no bendice el pecado, pero en ese tiempo no entendíamos. Y bueno, así seguimos por aproximadamente 5 años, em, con discusiones y peleas. Yo graduarme del colegio, después de un tiempo nos casamos, ya cuando era yo mayor de edad, igual él, decidimos casarnos. Tuvimos al año de casados nuevamente una, empezamos a discutir nuevamente, bastante fuerte. Yo decidí separarme de él, quería el divorcio, no, yo creía que eso no iba a ir a ninguna parte. Mis padres me apoyaron, dijeron que sí, que no, yo no merecía esa vida, que no merecía estar en una vida de discusiones donde me trataran mal. Así que básicamente mis padres lo echaron, bueno, le echamos de la casa a mi esposo. No, no me importaba lo que él decía, él no quería separarse, pero era mi decisión. Según yo creía que era la única que decidía en eso.
Así que no me importaba, no me interesaba. Era como que siempre yo sentía que todo lo que estaba alrededor mío, las personas que estaban a mi alrededor, o todas las cosas que pasaban eran que me hacían daño. Me hacía como que la víctima de todo. Sé que obviamente no está bien que tu pareja te trate mal, el maltrato físico, psicológico, de ninguna manera, pero también habían otras cosas que yo utilizaba a mi favor, haciéndome como que verme como la víctima de todo y utilizando todas esas cosas a mi favor. Después de ya habernos separado, eh, no, alguna razón, después de unos meses cambié de opinión y decidí que no íbamos a firmar el divorcio, o al menos que yo ya no quería firmar el divorcio, pero tampoco quería regresar con mi esposo. Seguí en la búsqueda de esa felicidad, entre comillas, por así decirlo, en otras cosas. En mi caso, buscaba la felicidad en la aprobación de otros hombres, así que empecé a salir con otros hombres y nada me hacía sentir bien, no me sentía bien, no me sentía cómoda, no sentía esa felicidad que tanto buscaba. Al ver más o menos al año de estar separados, em- empecé a volver a hablar con mi esposo. Decidimos darnos una nueva oportunidad y a querer hacerlo bien. Obviamente volvimos a hacer malas cosas, eh, fuimos a lugares donde no teníamos que haber ido, pero nunca fuimos a la fuente de amor que es Dios. Decidimos hacerlo en nuestras fuerzas y creyendo cosas que no estaban bien, yendo a personas que no tenían a Dios en su corazón y haciendo cosas muy horribles que lastimaran mucho el corazón de Jesús. Así que bueno, regresamos. Al poco tiempo que regresamos yo me quedé embarazada. Fue igual un embarazo complicado, pero mi pequeño nació, gracias a Dios. Ya cuando mi pequeño nació, ya nos fuimos a vivir a nuestra casa y yo creí que al fin íbamos a estar bien, una familia llena de amor, de paz, pero no fue así. Siguieron las peleas, las discusiones, obviamente no con tanta intensidad como antes, al principio, y luego se vino la pandemia. Durante la pandemia, al principio todo estaba como que ligeramente tranquilo, y luego vino un gran golpe nuevamente, donde hubo una infidelidad por parte de mi esposo. Yo me sentí devastada, sentía que había dejado lo mejor del mundo por estar con él y que él igual me había fallado, pero estaba sola. Tenía a mis padres, pero no quería volver a ser nuevamente una carga para ellos. Y por todas esas mentiras nuevamente que vinieron a mi cabeza, eh, vinieron otra vez ideas de hacerme daño, de, no sé, muchas ideas muy, muy fuertes.
muy negativas. Pero bueno, dije, no tengo a nadie más y si me separo, ¿qué voy a hacer? Tengo un pequeño, en ese tiempo tenía 2 años, más o menos mi hijo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Estamos en pandemia, tengo un hijo pequeño, no puedo trabajar, no me puedo separar. Así que decidí perdonarlo y seguir con nuestra relación. Pero algo dentro de mí ya no estaba bien. Y yo tomé su infidelidad y todas las cosas que pasaron como sí, un supuesto permiso, sí, esa mentira que el enemigo me fue susurrando lentamente, sí, sin darme cuenta, pensando que como mi esposo me fue infiel, yo tenía también el derecho a serle infiel, el derecho a hacer cosas que no estaban bien, pero como él lo había hecho, yo creía que también yo tenía ese derecho. Pasaron unos meses después de la infidelidad y yo empecé a hablar con un amigo bueno, un exnovio que tuve en el colegio antes de que mi esposo fuera mi novio. Y fue un exnovio de esos que es como todo inocente, obviamente, como que solo de cogidos la mano y nada más. Todo muy inocente. Y el enemigo sabe, cuando estamos mal, sabe por dónde meterse en nuestra mente, cómo engañarnos, cómo saber lo que necesitamos y Él nos los ofrece como si fuera lo mejor. El pecado lo, lo disfraza de lo que necesitamos y cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, a Dios en nuestro corazón, creemos que todas esas mentiras que el enemigo nos trae son verdades, son cosas que nos van a dar la felicidad. Y eso fue lo que pasó. En mi mente, obviamente con los engaños del enemigo, me hizo creer que este exnovio era la persona que la había tenido destinada para mí y que no era mi esposo. Y yo me había equivocado y que no lo había sabido escuchar a Dios. Y esa fue la gran mentira que yo empecé a creerme hasta que dije, me divorcio porque mi esposo no era la persona con la que yo debía estar, sino mi exnovio. Él sí es el amor de mi vida y él sí es la persona que me va a dar la felicidad. Quiero decir que durante todo ese tiempo solo habíamos estado eh, escribiéndonos por mensajes de texto, ¿no? Nunca nos vimos en persona con mi exnovio ni nada de eso. Entonces yo creía que jamás le fui infiel a mi esposo, porque dije nunca lo vi ni nada, pero no me daba cuenta que sí estaba siendo infiel con mi pensamiento y con mi corazón. Así que, bueno, em, me creí esa gran mentira y seguí con mi, por así decirlo, plan de, de destruir completamente todo lo que había creado durante alrededor de 12 años, de destruir mi familia. En ese momento no lo veía así y decidí separarme de mi esposo. Cuando le dije, obviamente, que me quería separar de él, él no quiso, él se negó rotundamente, pero mi corazón se endureció tanto que yo no escuchaba nada de lo que él tenía que decir, no me importó cuántas lágrimas cayeron de él
diciéndome que él iba a cambiar, que iba a ser una persona diferente. No me importó nada de eso. Como la vez anterior, igual esta vez sobre todo mi padre me apoyó. Mi, mi mamá no estaba muy de acuerdo con la idea de que yo me divorciara, pero a la final igual me apoyó y al fin el enemigo me hizo creer que yo estaba en paz, que al fin había obtenido esa paz que nunca antes la había tenido. Me hizo creer que sí, que el problema había sido durante todo ese tiempo mi esposo, que él había sido el que me había causado todo ese dolor, toda, todo ese sufrimiento en mi vida. Y me lo creí porque yo decía, no, al fin ahora estoy en paz, estoy tranquila, no tengo por qué preocuparme, ya no hay discusiones, ya no temo por mi vida que me vayan a hacer algo, que mi esposo de repente venga borracho y me vaya a querer pegar o lo vaya a pegar a mi hijo. Yo sentía una liberación total. Y después de, cuando le planteé lo de separarnos a mi esposo, no pasó mucho tiempo, el divorcio se dio súper rápido. Creo que como los 4 meses de que él se fue de la casa, bueno, yo básicamente nuevamente lo boté de la casa. No me importó nada, solo le di su ropa, como pudo, la envolvió como en una cobija, solo se llevó su ropa y nada más. Y digo que mi corazón estaba tan endurecido porque ni siquiera verlo cómo se iba solo con su ropa no causó nada en mí de arrepentimiento o de que quisiera regresar con él. Así que bueno, yo estaba empecinada en que quería el divorcio y quería el divorcio y recuerdo que él durante los primeros meses me decía, ¿estás segura? Porque yo no me quiero divorciar, porque yo sí voy a cambiar, porque muchas cosas. A mí no me importó nada y le dije, sí, quiero el divorcio. Como alrededor de los 4 meses, nos divorciamos. Em, Cabe aclarar que nosotros estuvimos casados solo por el registro civil. Bueno, aquí en Ecuador se le conoce como registro civil, am, como estar casados solo por el Estado. Nunca nos casamos por la iglesia. Entonces yo creía que, claro, como nunca me casé por la iglesia, yo era libre para casarme nuevamente con otra persona. Es otra mentira que me dijo el enemigo. Dije, yo tengo derecho a formar nuevamente una familia, yo sí me puedo volver a casar por la iglesia, porque nunca me casé con mi ex esposo. Y yo estaba supuestamente feliz, al fin realizada. Después de que me divorcié de mi esposo, empecé a hacer supuestamente las cosas que yo me había retenido a hacer, como eh, a tomar, a salir de fiesta con amigos, amigas, bueno, no tanto tampoco, pero empecé a hacer cosas que, según yo, había estado reprimidas, que no las había podido hacer. Entonces, empecé a hacer eso. Recuerdo que am, antes me gustaban mucho los tatuajes igual, pero a mi esposo nunca le gustó y él siempre fue como que no me lo permitió. Y cuando me divorcié, lo primero que fui a averiguar dónde poderme tatuar. Me hice tatuajes, me hice nuevos piercings. Estaba como que en una rebeldía, mm, de querer hacer todo lo que supuestamente en mi adolescencia no pude hacer.
Seguí así. Em, Al mes de que nos divorciamos, y ya empecé una relación con este exnovio del colegio que les comentaba. Y bueno, yo creí que era lo mejor, que sí era el hombre que Dios tenía para mi vida, porque aparte el enemigo en mi mente me lo vendió como que él era un hombre de Dios. Entonces en esto también quiero decir que tengamos cuidado, mucho cuidado, porque el enemigo nos presenta muy bien disfrazado el pecado. A mí me engañó de esa manera, en decir, no, este es un hombre de Dios, es un hombre cristiano que cree en Dios, que habla de Dios. Y yo me lo creí y dije, no, este es un hombre maravilloso, este caballero es un hombre maravilloso, es el hombre ideal para mí. Y así fue. Obviamente fue una relación que no iba a ser bendecida por Dios, porque primeramente destruyó una familia y se basaba en el sufrimiento de más personas. Obviamente yo tampoco no me daba cuenta de lo mucho que mi niño, que mi hijo estaba sufriendo, como era pequeño y él no podía hablar. Yo dije, no, él va a estar mejor, él va a estar mucho más tranquilo y en paz. Pero él también estaba sufriendo. Y mis padres también sufrían al verme que yo no estaba bien. Así que yo no lo veía, estaba completamente cegada, tenía un velo y no veía más allá. La depresión que tenía en mí, la ansiedad que tenía en mí, según yo se habían desaparecido, pero empezó a estar el egoísmo, la manipulación más fuerte dentro de mí. Yo tenía un miedo muy grande al que este nuevo hombre me dejara, esa relación terminara. Y fue ese temor tan grande que decía, no, es que yo no puedo porque él ha sido el único que me ha ayudado a superar esa supuesta tristeza que tenía. Y yo lo creía así, a él lo empecé a poner en un trono muy alto, muy alto. Pero Dios sabe cómo hace las cosas y Él obra de maneras maravillosas hasta en nuestros errores. Y recuerdo cómo Dios fue utilizando a este caballero para acercarme a él. Él, este caballero, oraba algunas veces porque yo seguía teniendo miedo, seguía teniendo temores, no podía dormir, tenía pesadillas. Y este caballero recuerdo que él me decía, ora, pero habla con Dios. Y yo le decía, es que no sé, no sé cómo. Y él me decía, está bien, esta vez yo voy a orar por ti. Y él solo oraba. Y, y recuerdo como varias veces igual él me decía, ¿sabes qué? Vamos a orar. Cuando estamos en el carro, me decía, vamos a orar. Vamos a leer la palabra de Dios. Y sí, yo a veces lo hacía, pero como de mala gana. O sea, yo sabía que Dios nos cuidaba y que Dios nos protegía, pero nunca había tenido una relación con Él, entonces no entendía. Y así fue pasando alrededor de un año más o menos. Y la relación con este caballero no iba muy mal, yo no me daba cuenta. Obviamente al estar cegada pensaba que no, que si hacía algo en mis fuerzas iba todo a estar bien. Estaba todo muy mal. Fue el año donde tuve como que la depresión más fuerte que había tenido en mi vida.
y no me daba cuenta porque yo ya no podía dormir, no descansaba, se me empezaron a olvidar las cosas, yo tampoco tenía ganas de comer. Mi depresión a mí siempre me daba como ataques de dejar de comer. Se me iba el apetito, yo podía pasar 2, 3 días sin comer nada, literalmente no comía nada y pasaba así. Entonces yo estaba muy mal, yo no me sentía bien para nada, con muchos temores más que antes. Y durante todo ese tiempo que yo estuve con esta nueva persona, mi esposo se alejó completamente, no volvió a escribirme ni a preguntarme ni siquiera por nuestro hijo y para mí era mejor. Para mí fue lo mejor, pero dije, al fin se alejó y recuerdo que yo igual le puse una denuncia, ¿no? Para que no me molestara más. Dije, obviamente habíamos tenido episodios de violencia física, entonces por eso lo denuncié, porque en cierta parte igual tenía miedo, tenía temor de que me fuera a hacer algo a mí, así que lo denuncié. Durante ese año él no, creo que sí me escribió, fueron muy contadas veces. Así que yo, cuando él escribía tampoco le respondía. Nunca le respondí. Y llegó lo tan temido, que este nuevo varón me dejara. Cuando me lo dijo por primera vez de que termináramos, me puse demasiado mal, muy mal. Me dio un ataque de ansiedad muy fuerte y los ataques de ansiedad que a mí me daban era por hacerme daño a mí, porque no sabía cómo canalizar ese dolor de dentro del corazón. Entonces lo que hacía era cortarme, ¿no? Tengo algunas marcas del daño que yo me hacía, porque el dolor físico me hacía olvidar del dolor que estaba sintiendo internamente. Así que bueno, seguimos. Obviamente esa relación no iba a durar, pero yo me aferraba, me seguía aferrando y después llegó un momento en el que algo dentro de mí me hizo decirle a Dios, Dios mío, si esta relación es para mí, ayúdame, porque esto cada vez está peor, me siento cada vez muy mal. Si se supone que era el amor de mi vida, no tendría que sentirme así. Ayúdame, ayúdame tú. Pero me seguía aferrando, seguía aferrada y aferrada a eso, hasta que yo creo que Dios sabía que yo no tenía las fuerzas para dejar esa relación. Si hubiera sido por mí en el pasado, no lo habría dejado. Así que fue este caballero el que me dejó, el que terminó la relación. Él me dijo, sabes que no podemos seguir más así. Estábamos muy mal. Y recuerdo que cuando tuvimos esa plática, yo, claro que estaba mal, estaba dando como pataleadas de ahogado, como dice, porque no quería, porque yo decía, no, es que debemos intentarlo, debemos hacer algo más. Y fue ahí cuando recordé que hace un tiempo atrás habíamos visto una película con él juntos que se llama A Prueba de Fuego. Supongo que muchos de ustedes, capaz los que me están viendo, hayan visto esta película y si no la han visto, pues se la recomiendo, sobre todo para cuando estamos pasando por problemas en nuestros matrimonios. Creo que es una gran película y
el momento cuando yo vi esta película, recuerdo que dije, ¿por qué él me hace ver esta película de un matrimonio? ¿Acaso él quiere que yo regrese con mi ex esposo? En ese momento no la entendí. No entendí el significado de la película, pero se quedó en mi mente. Y recuerdo que cuando estábamos pasando por ese momento de que iba a terminar con este nuevo varón, eh, recuerdo que la volví a ver y dije, "¿Y si lo que en realidad necesito es más a Dios?". Entonces empezó como que esa búsqueda de Dios, pero era para que no se terminara esa relación. Así como que buscaba una solución instantánea para que no llegase ese temor tan grande que tenía. Así que bueno, empecé a buscar de Dios, empecé a ver varios videos en YouTube, a buscar varias cosas que me ayudaran. Y supongo que muchas de las que están aquí, muchas personitas me van a entender cuando esa persona, cuando tu pareja, cuando tu esposo o tu esposa se van de la casa o cuando hay alguna infidelidad y tú lo que quieres es rescatar tu matrimonio y buscas donde sea la ayuda. Estaba yo así, buscando y empecé como que a hacer algunas cosas, algunos tips que daban ahí para que no se diera eso tan temible. Al mes de que yo empezara a hacer esas cosas, tuvimos una discusión bastante fuerte y él me dijo, no, yo no puedo más, yo me voy. Y recuerdo que justo cuando él me dijo, sabes que yo me voy, él no estaba en casa, él salió, yo estaba en casa y yo era, pero ¿y ahora qué hago? No, yo recuerdo que había visto algunos videos que decían que no importa si la pareja se va o no, que la persona que sigue parada en la brecha es la que tiene que seguir ahí llorando, ¿no? Entonces estuve con eso. Al siguiente día fue cuando tuve ese encuentro con el Espíritu Santo. Yo en ese momento no sabía que era el Espíritu Santo el que empezó a hablar a mi mente y sé que el único que pudo haber sido era él, el Espíritu Santo, porque recuerdo una voz muy suave que me decía, déjalo ir, déjalo que se vaya. Yo aún no he trabajado en su corazón, déjalo ir, suéltalo, termina esa relación. Y fue lo que hice y lo hice con una paz, con una paz que yo no entendía, porque en el pasado, las veces que él había querido terminar conmigo, yo me había puesto muy mal. Yo había tenido ataques de ansiedad muy fuertes, muy fuertes. Y yo sabía que en mis fuerzas yo no lo hubiera hecho. Fue gracias a Dios que Él me dio esa paz de hacerlo y lo dejé ir. Así que ahí fue cuando se terminó esta relación. Pero yo aún seguía como que aferrada a que Dios iba a arreglar esa situación, de que Dios lo iba a traer de nuevo a casa. Yo de mi esposo no pensaba nada. Yo de él no quería saber nada de mi ex esposo. Y fue así como Dios eh, atrajo mi corazón hacia él. Fue de una forma tan sutil, sí, de que yo en ese momento solo estaba pensando en soluciones rápidas a mi beneficio de una relación que no estaba bendecida. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace con mucho amor. Y de esa manera Él me fue eh, hablando, ¿no? Atrayendo mi corazón
y Él me fue revelando muchas cosas y fue ahí cuando me dio una de las primeras revelaciones, una de las primeras promesas y por eso se llama así el título. eh, Desechada me llamaron, ¿no? Porque se suponía que la persona que yo creía que era el amor de mi vida me dejó, pero Dios me dijo no y me dio Jeremías, donde dice, mas yo te haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Cuando yo leí esto por primera vez, fue como que dije, wow, sí, tengo varias heridas, tengo muchas cosas en mi corazón que necesito sanar. Es ahí cuando me entregué a Dios y le dije, haz de mí lo que tú tengas que hacer, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue ahí cuando empecé a ir entendiendo varias cosas y de esto ya hace más de un año ya, eh, que he venido caminando de la mano de Dios durante todo este tiempo y ha sido maravilloso. Y justo el día de ayer, yo recuerdo que le dije a Dios que no sabía qué decirles porque justo en estos días me había estado sintiendo mal, había estado como que con muchos ánimos porque he estado teniendo algunos inconvenientes y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo quieres que yo les hable? Que tú has sanado mi corazón si aún en este momento me siento mal, si no tengo ganas de hablar, ¿qué les voy a decir a las personas que me están escuchando? Y Dios, en su infinito amor, me dio las palabras, me dijo, da tu testimonio, lo que te ha pasado, cuéntalo, porque hay muchas personas que están pasando por situaciones similares de depresión, de ansiedad, de estrés, que no pueden dormir, que han pasado muchas cosas desde niños, que no han sido contadas, que son cosas que llevan guardadas en su corazón, que les causa mucho dolor y que todas estas heridas han ido creciendo fuertemente y que muchas veces no entienden qué es lo que pasa. Y me decía Dios también que ayer en una prédica que estuve escuchando igual de otro varón de Dios, donde decía que seamos vulnerables ante Dios, que no intentemos aparentar cosas de que estamos bien, porque Dios nos conoce, Dios nos ha visto. No, Él igual como dice en Segunda de Reyes, dice, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, yo te sanaré. Entonces Dios nunca ha apartado nuestro rostro de nosotros. En mi caso, Él siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo cuidando y protegiendo, pero yo estaba cegada por el dolor, por el rencor, por el enojo, y no veía que Dios me estaba llamando a sus brazos, estaba llamando con amor. Durante muchas ocasiones, en varias ocasiones Él me llamó, pero yo no quería. Y sé que este ejemplo que yo voy a dar puede sonar un poco, eh, no sé, feo por así decirlo, pero cuando es como cuando un animalito ha sido muy lastimado, lo podemos ver, ¿no? En animalitos de la calle cuando han sido muy lastimados y maltratados. Y cuando son rescatados, estos animalitos son muy agresivos o suelen tener mucho miedo. Y es lo mismo en nosotros, como
nuestro corazón ha sido muy lastimado. No creemos que alguien nos pueda amar de verdad. Y empezamos a ser agresivos con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Nuestro corazón se endurece tanto o tenemos tanto miedo y nos cerramos y creemos que no necesitamos de nadie. En mi caso yo creía eso porque igual fui a psicólogos y nada me ayudaba. El enemigo, recuerdo que con la última psicóloga que yo estuve, eh, me metió la mentira a través de esta persona, de que igual el problema no, no estaba en mí, que era mi ex esposo. Entonces yo estaba cegada por todos lados y no veía nada, pero fue Dios que al yo exponerme completamente, al decirle, Dios mío, no sé qué más hacer. Estoy aquí y no tengo nada, me siento cada vez peor. Ayúdame, ayúdame. Y ayer nuevamente lo volví a hacer. Le dije, Dios mío, no sé, esta vez me siento muy mal, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a decir o qué es lo que tú quieres que yo diga, ayúdame. Y muchas veces es lo que necesitamos. Cuando ya no hay salidas, cuando ya no hay nada más que hacer, que en nuestras fuerzas ya no se puede hacer nada, vayamos a Dios y digámosle, aquí estamos, Señor, soy un desastre y no sé qué hacer, ayuda, porque Dios se fortalece en nuestras debilidades. Él nos llena con su espíritu que nos da libertad y nos librará de la muerte, porque yo estaba así, yo estaba muerta en vida, yo estaba haciendo cosas que cada vez me alejaban más de Él, yo estaba en completo pecado. Y Dios me ha ido liberando durante todo este año, me ha ido revelando cosas maravillosas. Y Él ha sido quien me ha sostenido durante pruebas que han seguido viniendo, pruebas difíciles que yo sé que la antigua yo no las hubiera soportado. Esas pruebas que he vivido este año yo no las hubiera soportado sola. Y es ahí donde veo cómo Dios ha ido obrando en mi corazón y ha ido sanando heridas poco a poco. En mi caso, ha sido paulatinamente. Yo sé que hay muchos testimonios de otras personas que igual han estado con depresión, con ansiedad, que han sido sanadas eh, como en ese instante cuando tuvieron ese encuentro con Dios. Pero creo que para cada persona Dios tiene eh, su, como que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio tratamiento a las cosas que venimos padeciendo. Y en mi caso ha sido así porque me ha ido también revelando varias cosas, así como ha ido sanando, me ha ido revelando cosas en las que yo también actué mal, en las que yo también me he equivocado y sé que esto es un camino, que no es algo que termina y que de un día para otro vamos a estar completamente bien. Y que hay cosas que igual siguen saliendo día a día en nuestros corazones y que es Dios con su infinito amor y su infinita misericordia que nos va sanando todo eso. Y otra
Otro versículo que ayer Dios me daba era el que decía, Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Y yo en este día quiero dar toda la honra y toda la gloria a Dios, que ha sido Él quien me ha mantenido firme durante este año y me ha mostrado sus bendiciones a pesar de las tribulaciones. Me ha mostrado su gracia, su perdón y que Él ha sido Él quien me ha sostenido durante todo este año. Y quiero hacer un llamado a las personas que me estén viendo, que estén pasando por una situación difícil, por tribulaciones y por problemas, que yo sé que es muy complicado, que hay veces en las que uno dice, pero no, es que nada me ha ayudado, nada me ha servido, he hecho todo al pie de la letra en muchas ocasiones. Muchas veces decimos, no, yo ya he ido al psicólogo, estoy tomando medicamento y nada parece ir igual, donde los pensamientos de muerte son cada vez más recurrentes, el no poder dormir, el no poder descansar, el que te sientes agotado, no solo físicamente, sino mentalmente, donde ya no puedes más. Es ahí cuando estás en ese momento donde sientes que ya lo has perdido todo, cuando Dios te está llamando y te dice, hijo mío, aquí estoy esperándote con brazos abiertos para sanar tus heridas, para sanar tu corazón. Ven a mí que yo te libraré, que yo soy tu consuelo en estos momentos difíciles. Así que por favor, amados, amadas, vayamos a Dios. Sé que hay momentos en los que ni siquiera uno tiene ganas de hablar y de decir, ¿y ahora qué digo? Si tienes que llorar, llora. Derrámate delante de Dios, saca todo ese dolor y toda esa tristeza, toda esa culpabilidad, todo lo que esté en tu corazón que te esté lastimando, sácalo dentro de ti y dile a Dios, aquí estoy, ayúdame tú, que yo no puedo en mis fuerzas. Y lo hace. Y también hacer un llamado para los padres y para las madres que me estén viendo en este momento. Por favor, no dejen a sus hijos, a sus hijas solos. Si se dan cuenta que se están aislando, que hay cambios, no los dejen solos. Siempre estén ahí con ellos, dándoles su amor y su cariño, ese tiempo especial con ellos que los necesitan. Escúchenlos, porque la depresión, la tristeza no, muchas veces no viene de nuestros problemas de adultos, son cosas que vienen desde pequeños, son esas heridas que muchas veces eh, nuestro subconsciente como que las bloquea. Muchas veces hay recuerdos de niños que no, que ni siquiera recordamos, pero sabemos que algo pasó. Entonces igual estemos pendientes de nuestros pequeños, de lo que están haciendo, de con quiénes están, de lo que están viendo, porque muchas veces igual hay cosas que vemos, hay cosas que escuchamos, que son puertas que vamos abriendo al enemigo también. Y sé que esto puede que sonar un poco eh, exagerado, por así decirlo, pero es real. Es real las cosas que pueden parecer cosas muy simples, pero son cosas que
vamos abriendo esas puertas al enemigo, a esos espíritus que de igual manera traen dolor y traen sufrimiento. Hay muchas personas que no entienden por qué se sienten mal, hay muchas personas que no entienden de dónde viene su tristeza y su dolor, y pueden ser también puertas que se abrieron sin darse cuenta. Yo, igual durante mi adolescencia, sobre todo, empecé a ver muchas películas de terror, muchas cosas de espirituales y todo eso, y y estoy segura que esos también fueron portales que se fueron abriendo, pero bueno, no quiero hablar mucho de ese tema porque es algo que aún estoy manejando, y espero y que con la gracia y la bendición de Dios poder hablar de este tema en un nuevo video, de cómo también esta parte de brujería o de hechicería también afectó mucho en mi vida y en la vida de toda mi familia en general, que afectó mucho. Y bueno, ese ha sido mi testimonio y bueno, lo que también Dios eh, quiso que en el día de hoy yo pudiera hablar a todas las personas que me están viendo. Espero que este testimonio de mi vida pueda ser una inspiración a buscar de Dios, a saber que a pesar de que muchas veces nos sintamos indignos, Dios es ese Padre amoroso que nos está esperando para llenarnos de amor. Y por último, quisiera terminar con una oración. Y bueno, Padre amado, por favor te pido en este día, eh, a todas las personas que estén viendo y que estén escuchando esto, sean liberadas de todas esas cadenas de opresión, de esas cadenas de tristeza, de depresión y de ansiedad, que sean liberadas en tu nombre, Padre amado, que sus corazones sean llenos de tu paz infinita, que sean llenos de tu amor, y que todas esas heridas de sus corazones sean sanadas. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Gracias a todas las personas que vieron este testimonio, y pues les deseo lo mejor y que sean muy, muy bendecidos por Dios, que sea Él quien guíe sus vidas y sus caminos. Espero que nos podamos ver en un nuevo video. Así que hasta pronto, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar.